Bienvenidos a Aguilar de Campo, bienvenidos al Aguilar Film Festival, bienvenidos a este espacio donde hablamos con las directoras y los directores que compiten en el festival. En esta ocasión vamos a hablar de un cortometraje titulado Dos Corazones, un corto que compite en la sección Castilla y León y que además también está en la sección oficial fuera de concurso. Es un corto que fue rodado en la montaña palentina, en un entorno bellísimo que enmarca la historia, que inunda la película. Y en cualquier caso, Dos Corazones es un corto que nos habla de Mari, una persona intersex en un entorno rural, una persona luchadora, carismática, sincera, y que tiene un relato de vida impresionante. Y como ya digo, con un carisma más que evidente. De todo ello vamos a hablar con su directora, la antropóloga Cristina Herrero Laborda. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Ismael. Estoy estupendamente. Muy contenta de estar aquí contigo. Pues vamos a ello. Vamos a empezar desde el principio, vaya. Háblanos de cómo fue el comienzo del proyecto, cómo se empezó a gestar. Bueno, el rodaje comenzó casi inmediatamente, a pensar en el rodaje, nada más conocer a Mari. Yo estaba cursando unos estudios académicos, estaba finalizando un máster en estudios de género y estaba pensando por qué tema me iba a ir. Me interesaba mucho pues, los cuerpos no binarios y fue conocerla a ella. Me contó así, nada más conocerla un poco su historia, su tremenda historia, y esa misma noche supe que iba a realizar una investigación académica sobre intersexualidad y a escribir un poco su historia de vida, pero en la segunda entrevista, en el segundo encuentro con ella, supe que teníamos que grabar su propia voz, que ella que no valía con escribir su historia, sino que tenía que ser ella quien contara al gran público su historia de vida, su relato de vida. Entonces se lo comenté a Oliver del Nozal, de la productora Hammer Drum, y me dijo que le parecía algo muy interesante y que comenzáramos pues un poco a pensar en un rodaje de un corto. Aunque su tremendo relato de vida pues da para un largo, pero bueno, nos quedamos en ese formato y fue muy fácil porque Mari no había que dirigirla casi, enseguida abría su corazón y con las ganas y la necesidad que tenía de contar su historia, pues todo fue fluyendo de una manera muy linda, muy entrañable y con mucho corazón y mucha entrega. Oye, y defínenos, si no te importa, defínenos qué es una persona intersex, porque es verdad que es un término, bueno, en los últimos años ha cambiado, digamos, hay más información sobre ello, pero es un término también bastante desconocido y entiendo que para mucha gente incluso puede ser, no sé si complicado, Sí, ambiguo, si puedes es explicarnos. complicado, es complicado hacer una definición de intersexualidad porque podríamos hablar de intersexualidades. Sí que sé que es un fenómeno bastante desconocido para la población en general, que se queda más bien siempre en el ámbito clínico o en el ámbito académico y se está visibilizando historias de personas intersexuales. Eh, Podríamos definir intersexualidad como la condición bajo la que nacen algunos cuerpos que no encajan ni en él, ni en ese sistema dicotómico de sexo, género, que es ser hombre o ser mujer. Es decir, entre el dimorfismo sexual entre hombre y mujer hay un continuo de, de cuerpos que presentan otras variables y otras características que no se entienden como hombre o como mujer. Sería para dar una larga conferencia sobre ello. De hecho, he escrito 100 páginas sobre intersexualidad y hablaremos de intersexualidades, porque, bueno, luego a nivel clínico está tipificado en muchos síndromes y demás, pero desde el activismo intersexual, todos esos síndromes no tienen sentido. Todas esas patologizaciones de los cuerpos no binarios. Hay que generar
arquetipos de referencia para que las personas que no encajan en hombre o mujer, no a nivel género, sino a nivel cuerpo, estamos hablando de cuerpos, tengan referentes con los que construirse y abrir un hueco en el sistema occidental en el que no parece que si no encajamos en ese sistema binario no existimos de alguna manera, o hay que tratar esos cuerpos para que encajen, hormonando, etcétera, etcétera. Sería largo y tendido hablar, Ismael, del tema de la intersexualidad. Volviendo al corto, bueno, como has visto, lo he explicado muy brevemente. No he querido, entiendo que estarás de acuerdo conmigo que es mejor verlo, descubrirlo, Claro. no destriparlo, ¿no? Vaya. Es mejor verlo porque además es una gozada, ¿no? Ver a Mari explicando su vida. Pero en cualquier caso, bueno, creo que al explicar el título, a lo mejor puedes dar alguna clave más. ¿Por qué el título de Dos Corazones? Bueno, por dos motivos. Uno, porque ella siempre cuenta que está imprimida en dos corazones. Ha habitado su cuerpo desde los dos géneros y siente esas dos miradas. Eso en relación a dos corazones y al concepto dos espíritus de muchas personas que en otros lugares, en otros sistemas socioculturales, sí que eran aceptadas con esa doble mirada. En otros sistemas, entre los Verdache o los indios Pokot o en la India, quien tiene esas dos miradas, quien incorpora los dos géneros, sexos en su propio cuerpo, eran considerados chamanes, sabios y demás en otros tiempos. Entonces, cuando escuché de su propia voz decir que ella estaba imprimida en dos corazones, me vino el concepto ese de dos espíritus, ¿no? A nivel antropológico. Eso por un lado, y luego por el otro, cuando terminamos de rodar, supe que Dos Corazones también se titulaba así porque en algunos momentos del rodaje y después de que ha finalizado, su corazón y el mío ha habido momentos en los que han latido a la par, que hemos creado un vínculo que no siempre pasa cuando haces un trabajo de investigación o escuchas algún relato de vida. Con María ha sido un fundirse muchas veces por cómo es de entrañable, de generosa, cómo ha sido de generosa con su historia, cómo ha sido tan valiente y tanto coraje de ponerle voz a una historia silenciada, que ha sido silenciada en su propia vida y que tantas personas viven ahí, en esa lógica del secreto que jamás se cuenta. Por eso se titula Dos Corazones. Y bueno, corrígeme si me equivoco. El corto tuvo un pase en esta zona, en Barruello de Santullán, hace unos meses. Desde entonces, me hago varias preguntas. ¿Ha cambiado algo en la vida de Mari? La gente, ¿cómo reaccionó? ¿Qué ha supuesto también para Mari desnudarse de esta forma en el cine? Vaya. Bueno, el corto sí hicimos un preestreno en el contexto de la montaña, en Barruelo de Santullán, y para ella que se llenara la sala, que asistiera tanta gente y que después de escuchar, ¿no? de visionar el corto, el aplauso tremendo, el salir, para ella ha sido una catarsis, una liberación, porque ha quebrado el silencio de toda una vida y además en este contexto, ¿no? tan pequeño en el que vivimos, en el que en muchos momentos pues, se ha sentido y se siente aún rechazada. Para ella ha sido liberación absoluta. Y el verse protagonista de su propia vida y el que las personas comiencen a entender, aunque sea poco a poco, lo que significa habitar de alguna manera en los márgenes, ¿no? Está siendo pues, muy, muy potente, claro, muy potente. Aunque queda mucho trabajo, mucha lucha y mucha capacidad, porque la mirada de los otros es muy importante. Cómo te miran los otros, cómo que hay rechazo, hay admiración, es importantísimo para todos los seres humanos. Y para alguien que ha vivido bajo otra máscara de lo que no sentía, pues aún más, aún más.
Y bueno, ya para terminar, antes, al principio de la entrevista, decías que había muchas cosas que contar de Mari, que tuvisteis que elegir de alguna forma y hacer un corto. ¿En algún momento os habéis planteado o seguís planteando a lo mejor construir algo más largo, pudiendo llevar todas esas cosas que se han quedado en el tintero? Vaya. Mm. Es que, pues yo creo que cada noche, en cuanto me acuesto y voy a la cama, o de repente hay algo relacionado con el corto, y releo un poco todo lo que tengo escrito y todo ese trabajo académico que se haya presentado y demás, sí, lo pienso, porque hemos tenido que afinar muchísimo para transmitir, que eso sí que lo hemos conseguido desde el corazón, pero tantos episodios en su vida, en su tremenda vida, y de esa manera en la que ella se relata a sí misma, se cuenta a sí misma y ha rescatado del pasado muchísimos sucesos tremendos por un lado y que podrían ser, que parece una novela, o sea, se podría hacer un largo, un largo, ahí está en el cajón de los proyectos, quizá en algún momento, si encontráramos manera, financiación, alguien interesado, pues se podría hacer, claro que sí. Ahí está, porque es un relato de vida que habría que desplegar en todo en toda esa trayectoria que ha vivido desde pequeña. Sí, sí. Pues vamos a dejar aquí la entrevista. Cristina, muchas gracias por tu tiempo, por haber dado algunas claves del cortometraje. Y, Muchas gracias. y a los demás, pues que vayan obviamente al cine, que es lo que se trata. En el festival se trata siempre de ver películas, por ejemplo, la historia de Mari, de Dos Corazones. Y también vamos a seguir haciendo entrevistas a más directoras y directores del festival. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima, Ismael. Muchísimas gracias.